vamos a estudiar detenidamente cómo obtenemos el efecto sustitución y el efecto renta. Hay dos posibles medios para obtener estos efectos y depende del enfoque con el que miremos la decisión del consumidor. El efecto sustitución y el efecto renta vamos a empezar a estudiarlos mediante el enfoque de Slutsky. Bueno, partimos de la decisión de un consumidor, va a cambiar el precio de un determinado producto. Vamos a empezar con un determinado precio, P1', que nos da pues para ese precio, como vemos, el consumidor adquiere una determinada cantidad del bien 1, que es lo que tenéis en rojo, la cesta óptima roja, y vamos a imaginar que el precio del producto se ve incrementado. Al incrementarse el precio del producto pasamos a P1', la restricción presupuestaria se vuelve más vertical y tenemos un nuevo óptimo, X1', que es la cesta que corresponde a la cesta azul. Bueno, pues este es el problema que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo sube el precio de P1' a P1', y eso hace que disminuya la cantidad del bien que adquirimos. La pregunta que nos vamos a hacer es qué parte de esa variación en las cantidades de X1' a X1', se debe únicamente al cambio en la pendiente, se debe al cambio en los precios relativos, al cambio en el coste de oportunidad del bien 1, que será el efecto sustitución, y qué parte de ese cambio se debe a los cambios únicamente relativos al cambio en el poder adquisitivo, es decir, al efecto renta. Bueno, con el enfoque de Slutsky lo que vamos a hacer es calcular el efecto sustitución comparando las dos cestas, la cesta inicial y la cesta final, con una cesta intermedia en la que mantenemos el poder adquisitivo. ¿Qué va a significar mantener el poder adquisitivo? Bueno, pues vamos a comparar la cesta inicial y la cesta final con la cesta que elegiríamos si hubiera cambiado el precio relativo de los productos, pero el consumidor todavía pudiera adquirir su cesta deseada. Ahí, como tenéis, cuando sube el precio de P1' a P1', la cesta deseada es la que tenéis en azul claro, X1'. Bueno, pues lo que vamos a estudiar es qué haría el consumidor si tuviera que enfrentarse a una restricción presupuestaria que le permitiera adquirir X1', pero que tuviera la pendiente de la restricción presupuestaria final. Y esa restricción presupuestaria es la restricción presupuestaria que tenéis en rojo, que como veis tiene la misma inclinación que la restricción presupuestaria final. Pero nos mantiene el poder adquisitivo, nos permite seguir adquiriendo la cesta de consumo que queríamos consumir en un principio. Como veis, pues la pendiente de esta restricción presupuestaria virtual pues coincide con la pendiente de la restricción presupuestaria final y pasa por la cesta de consumo inicial. Muy bien, ¿cuánto será el efecto sustitución y el efecto renta? Pues para ello tendremos que ver cuál sería la decisión de consumo de nuestro consumidor ante esta nueva restricción presupuestaria. Es decir, si el cambio en el precio del bien 1 hubiera afectado únicamente al precio relativo, pero no al poder adquisitivo. Resolvemos con esta nueva restricción presupuestaria alternativa el problema del consumidor y vemos que hay una cesta de consumo intermedia, que la tenéis en color verde, que nos indica cuánto adquiriría el consumidor de cada bien con esa nueva restricción presupuestaria. Una restricción presupuestaria en la que cambia el precio relativo, pero no cambia el poder adquisitivo. Muy bien, el consumidor elige ante esa restricción presupuestaria que mantiene el poder adquisitivo, cambia los precios relativos, elige X1S. La diferencia entre el X1 azul claro y el X1 verde que tenéis ahí es el efecto sustitución. La variación en unidades del consumidor que se deben únicamente al cambio en los precios relativos, únicamente al hecho de que el bien 1 se ha encarecido respecto del bien 2. Como ahora el bien 1 tiene un mayor coste de oportunidad, yo quiero menos unidades de ese bien 1. El efecto sustitución será la diferencia entre esas dos cuantías. ¿Qué será el efecto renta? Bueno, pues el cambio que tenemos desde la restricción presupuestaria roja hasta la restricción presupuestaria final, fijémonos que es un cambio en el que no hay cambio en los precios relativos. Solo hay cambio en las cestas que se pueden o no se pueden adquirir.
Es decir, no cambia entre la restricción presupuestaria roja y la restricción presupuestaria que tenéis a la izquierda del todo, no cambia la pendiente, solo cambia el poder adquisitivo. Por tanto, la diferencia entre el óptimo que corresponde a la restricción presupuestaria roja y el óptimo final será el efecto renta, la variación en la cantidad que demandamos, que está causada únicamente por la pérdida de poder adquisitivo que me genera la subida de precio, por el empobrecimiento que me genera la subida de precio.